Hubo un momento en que el silencio pesó más que la fama, más que los aplausos y más que los años de carrera construida frente a cámaras. Nadie imaginaba que, detrás de la sonrisa conocida y del carisma que tantas veces llenó escenarios y pantallas, Angélica Vale cargara con una herida tan profunda. Cuando sus palabras comenzaron a circular, no lo hicieron como un grito impulsivo, sino como una confesión cansada, nacida de la necesidad de decir su verdad después de mucho tiempo guardándola. Angélica Vale siempre fue vista como una mujer fuerte, heredera de un linaje artístico que la empujó desde muy joven a enfrentar la vida bajo los reflectores. Para el público, su vida parecía resuelta: trabajo constante, éxito, reconocimiento y una familia que, al menos en apariencia, estaba protegida por la estabilidad. Sin embargo, cuando se habla desde lo humano, la historia cambia. Porque el brillo del escenario no siempre ilumina los rincones más oscuros del hogar, ni cubre las ausencias que se sienten cuando la carga emocional y económica recae sobre una sola persona. Las palabras que sorprendieron a todos no fueron lanzadas al azar. Yo lo mantuve, se escuchó decir, y esa frase, tan directa y cruda, sacudió la percepción que muchos tenían. No se trataba solo de dinero, sino de una sensación de abandono, de sentir que el peso de criar, sostener y proteger a los hijos fue asumido sin apoyo real. Cuando se menciona que, nunca me dio para criar a mis hijos, la frase va más allá de lo material. Habla de noches sin dormir, de decisiones difíciles, de poner el trabajo por encima del cansancio para que a los hijos no les faltara nada. Pues durante años, Angélica prefirió callar. Como muchas mujeres, eligió proteger a su familia del juicio público, evitar el escándalo y mantener una imagen de estabilidad. Callar, en su caso, fue una forma de resistencia. Pero el silencio también cansa, y llega un punto en el que guardar todo duele más que hablar. Por eso, cuando finalmente decidió expresarse, sus palabras no sonaron a venganza, sino a desahogo. Fue una confesión que muchos interpretaron como triste, porque no nació del enojo momentáneo, sino de una acumulación de decepciones. El nombre de Otto apareció envuelto en preguntas y dudas. Para algunos, fue un golpe inesperado, para otros, una confirmación de rumores que circulaban en voz baja desde hacía tiempo. Realmente nunca dio nada. ¿Qué ocurrió detrás de puertas cerradas? Lo cierto es que, cuando se habla de relaciones personales, la verdad rara vez es simple. Hay versiones, silencios, acuerdos no cumplidos y expectativas que se rompen. Angélica no habló desde el rencor, sino desde la vivencia de quien sintió que tuvo que ser madre, padre y sostén al mismo tiempo. Criar hijos no es solo una responsabilidad económica. Implica presencia, apoyo emocional, acompañamiento y compromiso. Cuando uno de esos pilares falla, el otro se ve obligado a compensar. Y eso fue, según se entiende de sus palabras, lo que marcó su historia. Ella siguió adelante, trabajando incansablemente, llevando sonrisas al público mientras por dentro lidiaba con la frustración de no sentirse acompañada en una tarea tan esencial como la crianza. Lo que más sorprendió a muchos fue el tono humano de su confesión. No hubo gritos ni acusaciones exageradas, sino una tristeza contenida que se filtró entre cada palabra. Angélica habló como mujer, como madre, no como figura pública. Y quizá por eso su testimonio tocó fibras sensibles, porque reflejó una realidad que muchas personas viven en silencio, lejos de cámaras y titulares. ¿Fue cierto todo ello? Esa pregunta sigue flotando en el aire. En historias tan personales, la verdad suele tener matices. Lo que sí queda claro es que Angélica expresó su sentir, su experiencia y su dolor. Nadie puede negar lo que alguien siente, aunque existan otras versiones. Y en ese punto, más que juzgar, muchos optaron por escuchar. Porque detrás del nombre famoso hay una persona que también se quiebra, que también se cansa y que también necesita ser comprendida. Pues la confesión no solo removió su pasado, sino que abrió un debate más amplio sobre la responsabilidad compartida, la maternidad en solitario y el costo emocional de sostener una familia sin apoyo. Angélica Vale, con su voz, puso sobre la mesa una realidad incómoda, que a veces la fortaleza que se aplaude es, en realidad, una obligación impuesta por la ausencia de otro. Hoy, sus palabras siguen resonando porque no hablan solo de ella. Hablan de muchas mujeres que han tenido que salir adelante sin ayuda, de hijos que crecieron viendo a una madre luchar contra todo, y de relaciones que, desde fuera, parecían estables, pero por dentro estaban llenas de carencias. Su confesión no busca destruir, sino liberar una carga que llevaba demasiado tiempo encima. Así, lo que comenzó como un silencio prolongado terminó convirtiéndose en una declaración que sorprendió, conmovió y generó preguntas. No por el escándalo, sino por la humanidad que se sintió en cada frase. Angélica Vale mostró una faceta vulnerable, alejada del personaje público, recordándole al mundo que incluso quienes parecen tenerlo todo también enfrentan pérdidas, decepciones y luchas que no siempre se ven. Y tal vez ahí esté la clave de todo.
entender que detrás de esta historia no hay solo titulares, sino una mujer que decidió hablar cuando ya no podía callar más. Una madre que, al mirar atrás, reconoce lo que tuvo que cargar sola. Una voz que, al romper el silencio, dejó al descubierto una verdad personal que, para muchos, resultó tan sorprendente como dolorosa. Pues el rumor se extendió con una velocidad imposible de detener y dejó a todos conmocionados. Nadie estaba preparado para escuchar una versión tan dura sobre la vida personal de Angélica Vale, una mujer que siempre se mostró fuerte, alegre y profesional ante el público. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa, comenzó a revelarse una historia que, según lo que se comentó, habría marcado profundamente su intimidad y provocado una verdadera tragedia emocional en su vida. Y durante días, el murmullo fue creciendo. Se decía que Angélica, cansada de cargar con todo en silencio, había decidido hablar y dejar salir una verdad que llevaba años guardada. La frase que más impactó fue directa, dolorosa y difícil de ignorar: yo lo mantuve. Esas palabras, atribuidas a su propia voz, sacudieron a quienes siempre creyeron que su vida estaba llena de estabilidad y apoyo. De pronto, la historia ya no era la de una actriz exitosa, sino la de una mujer que habría tenido que asumir sola responsabilidades que debieron ser compartidas. Y lo que más conmovió no fue el rumor en sí, sino las consecuencias emocionales que se le atribuyen. Se habló de noches de angustia, de decisiones tomadas desde la desesperación y de una carga emocional que terminó afectando su tranquilidad personal. Según estas versiones, Angélica no solo habría sostenido económicamente una relación, sino que también habría enfrentado el peso de sacar adelante a sus hijos con un esfuerzo que pocas veces fue reconocido. Esa supuesta confesión no surgió desde el enojo, sino desde el cansancio de una mujer que dio más de lo que recibió. La tragedia en su vida personal, de la que tanto se habló, no se relaciona con un solo hecho, sino con la acumulación de decepciones. Cuando una persona da todo tiempo, energía, amor y estabilidad y siente que del otro lado solo hay ausencia, el golpe es profundo. Eso es lo que, según el rumor, terminó quebrando emocionalmente a Angélica. No fue un escándalo repentino, sino una herida que se fue abriendo con los años hasta volverse imposible de ocultar. Y muchos se preguntaron si realmente fue verdad que Angélica Vale confesó haberlo mantenido. Esa duda sigue presente. En historias tan personales, las versiones se mezclan y la verdad suele tener matices. Pero lo que sí quedó claro es que algo la afectó profundamente, algo que la llevó a enfrentar una etapa muy difícil en su vida privada. Y aunque no todos los detalles se conocen, el impacto emocional fue evidente para quienes siguieron de cerca lo ocurrido. Y este rumor no solo removió su pasado, también cambió la forma en que muchos la miran hoy. Ya no solo como la artista talentosa, sino como una mujer que habría luchado en silencio, soportando una situación que terminó pasando factura a su bienestar emocional. Para algunos, sus palabras representaron valentía, para otros, una confesión dolorosa que jamás debió salir a la luz. Pero lo cierto es que dejó una huella. Así, esta historia quedó marcada por la conmoción, la tristeza y las preguntas sin respuesta. Más allá de si todo ocurrió exactamente como se contó, lo que permanece es la imagen de una mujer enfrentando una de las pruebas más duras, sentirse sola cuando más necesitaba apoyo. Y en medio de rumores, versiones y silencios, la vida personal de Angélica Vale quedó expuesta, dejando al descubierto que incluso quienes parecen tenerlo todo también pueden vivir tragedias que nadie ve. La conmoción no se apagó con el paso de los días. Al contrario, el rumor siguió creciendo y tomando nuevas formas, como si cada persona añadiera una pieza más a una historia ya de por sí dolorosa. Para Angélica Vale, lo más difícil no habría sido que se hablara de dinero o de responsabilidades, sino que su vida íntima quedara expuesta al juicio público. Porque cuando un tema tan personal se convierte en conversación colectiva, el daño no solo es mediático, también es profundamente emocional. Y según lo que se comentó en su entorno cercano, esta etapa marcó un antes y un después en su manera de ver las relaciones y la confianza. Se hablaba de una mujer agotada, no físicamente, sino en el alma. Haber cargado con todo según esas versiones la habría llevado a replantearse muchas decisiones del pasado, preguntándose en qué momento comenzó a normalizar la ausencia y a justificar lo injustificable. La frase, yo lo mantuve, no solo resonó como una queja, sino como una aceptación tardía de algo que, durante mucho tiempo, habría preferido no mirar de frente. Pues la tragedia personal de la que tanto se habló no se manifestó en un solo episodio visible, sino en una suma de silencios rotos, decepciones acumuladas y una sensación de soledad que se hizo más pesada con los años. Se decía que Angélica siguió adelante por sus hijos, poniendo su bienestar por encima del propio, incluso cuando eso significaba callar y sonreír frente a las cámaras. Esa dualidad, la figura pública fuerte y la mujer privada vulnerable, habría terminado pasándole factura. Y mientras tanto, las reacciones no se hicieron esperar.
Hubo quienes la apoyaron incondicionalmente, identificándose con su supuesto testimonio y reconociendo en sus palabras una realidad que muchas mujeres viven sin reflectores. Otros, en cambio, cuestionaron todo, pidiendo pruebas, versiones opuestas y aclaraciones. Pero en medio de ese ruido, lo que parecía quedar claro es que Angélica no atravesaba un momento sencillo. La exposición, lejos de aliviarla, habría intensificado el dolor. También se habló del impacto en su entorno familiar. Los hijos, siempre protegidos del escándalo, se convirtieron en el centro de su fortaleza. Para ella, según se comentaba, lo más importante fue mantenerlos al margen del conflicto, aun cuando su propio nombre era tendencia y su vida personal estaba bajo la lupa, y esa protección constante fue descrita como uno de los mayores sacrificios, porque implicó guardar emociones y tragarse palabras que necesitaban salir. Y con el paso del tiempo, el rumor dejó una enseñanza que muchos no ignoraron. Detrás de cada historia pública hay una realidad compleja, llena de matices que no siempre se conocen. Si fue verdad o no que Angélica Vale confesó haberlo mantenido, solo ella conoce toda la profundidad de lo vivido. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto emocional que esta situación tuvo en su vida, marcando una etapa de quiebre, reflexión y reconstrucción personal. Así, la historia no se cerró con una respuesta definitiva, sino con un silencio distinto, uno más consciente. Un silencio que ya no parecía impuesto, sino elegido. Porque después de la conmoción, del dolor y de la exposición, Angélica habría entendido que su mayor acto de fuerza no era seguir hablando, sino seguir adelante. Y en ese camino, lejos de los rumores, comenzó a reconstruirse desde lo más humano, el amor por sus hijos, la dignidad de su trabajo y la decisión de no volver a cargar sola con lo que nunca debió ser únicamente suyo. Esperemos que este video sea de tu agrado, déjanos tu comentario, vale mucho.